Jeremías capítulo 18, versículo 1. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir cierta nación o a cierto reino, pero luego esta nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que planearé y edificaré a cierta nación o cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor: en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor: ¿acaso alguien ha oído semejante cosa? Saltemos de ahí al 15, por tiempo. Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos, y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra se quedará desolada. Será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. 4 pasos vamos a ver hoy en manos del alfarero. Primer paso: soberanía. Vamos al versículo 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? La misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar o a derribar y a destruir cierta nación o cierto reino, pero luego estas naciones denuncian sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. O sea, si queremos que Él nos transforme, como el alfarero transforma el barro, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que en el momento que Dios quiera, puede hacer lo que quiera con nosotros. Porque eso mismo fue lo que hizo el alfarero. Estaba haciendo... Versículo 3. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. La soberanía de Dios, el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro. En ningún momento el barro le puede reclamar al alfarero y decirle: ay, ¿por qué hiciste de mí un plato? Yo quería hacer una jarra. En ningún momento el barro le va a decir eso a Dios. Tú quieres que Dios moldee tu vida, que Dios trabaje en tu vida. No reniegues contra Dios. No le contestes a Dios. No le reproches a Dios, porque Él es soberano.
y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Y si Él de pronto ve que el molde que está haciendo con nosotros no le gustó y quiere otra vez aplastarnos, lo puede hacer. Porque Él es soberano, porque Él nos creó y porque somos hijos suyos. Cuando tú dejas que la soberanía de Dios empiece a trabajar en tu vida, Él empieza a trabajar, a moldear cosas que te han estado estorbando. ¿Ustedes han visto cómo trabaja un alfarero? Tiene un torno. Aquí hice un torno. Antes eran una ruedita y con el pie le iban dando velocidad. Y el alfarero con sus manos iba moldeando el barro como quería. ¿Cierto? Hay algo fundamental ahí. Si el alfarero está ahí sentado, ¿alguien me puede alcanzar una silla, por favor? Se mataron. Gracias. Es que Dios dice que los que sirven reciben bendición. Yo diría que Daisy se acabó de ganar una bendición de parte de Dios. Muy bien. Y entonces el alfarero está sentado y está ahí moviendo su pie, dándole velocidad. Y el barro se va moviendo. Con una sola vuelta que le aumente la velocidad y que meta más su dedo, automáticamente cambia lo que le está haciendo. Él aumenta la velocidad y metió el dedo, automáticamente la vasija que aparentemente tenía una forma, ya cambió. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de Dios, o sea, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Miremos el Salmo 31. Tengan ahí siempre Jeremías. Salmo 31, versículo 15. Mi futuro está en mis manos. ¿Sí dice así? Dígale que tiene al lado, mi futuro, dígaselo. Mi futuro está en las manos de Dios. No está en mis manos. Mi futuro está en mis manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Que por más que tú te esfuerces, estás en las manos de Dios. Proverbios 16:33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Puedes hacer los planes que tú quieras. Puedes inventarte los sueños que tú quieras, el trabajo que tú quieras. Pero yo te digo, si tú estás en las manos de Dios, tú puedes planear lo que sea, pero solo Él va a saber cómo vas a caer. Él solo va a saber qué va a pasar en tu vida. Cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años, mi sueño era irme a Estados Unidos a trabajar de mecánico de carros. Porque un primo me dijo, uy, eso allá es buenísimo, allá le dan resto de plata, eso lo pagan muy bien allá. Donde usted vaya allá a hacer eso, se tapa. Entonces yo dije, pues voy allá y estudio mecánica automotriz. Y él me averiguó todo lo de la universidad y todo el cuento, y nunca se pudo. Después quise estudiar ingeniería electrónica. Y me acuerdo tanto cuando la pastora siempre se me atravesaba y me decía, Andrés, estudia teología. Y yo siempre le decía para sacarla de taquito, sí señora, sí señora. Ella se enteró que era de taquito. Y yo le decía, no, sí señora, sí, yo voy a estudiar teología. Pero yo quería estudiar teología, no me interesaba en lo más mínimo.
y estaba estudiando electrónica. Y después terminé estudiando teología. Muchas veces tú quieres tirar los dados y quieres hacer algo de tu vida, pero solo Dios sabe cómo vas a caer. Solo Dios sabe cómo van a caer los dados en tu vida. No te estoy diciendo que entonces no hagas nada y no planees nada porque Dios espero a ver que me cae el cielo. No. Te estoy diciendo que te sometas a la soberanía de Dios, que te sometas a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, los dados caen y Dios sabe cómo caen. Hay veces uno está jugando parques y saca 2 y 1 y uno, ay, ¿por qué no saque 6 y 6? ¿No les ha pasado? Tranquilo. Miren, me acuerdo tanto. Una vez que estábamos jugando parques y nosotros íbamos súper adelantados y alguien iba, ese era el que tenía todas en la cárcel y solo sacaba 2 y 1, 2 y 1. Y entonces llegó y empezó, ya lo último, ya nos quedaban como 2 fichas para ganar y a él le quedan como 4 y empezó a sacar pares. Y después a lo último nos ganó con el 2 y 1. Y con los 2 y 1 nos ganó y nosotros nos mirábamos, yo miraba a Juan y nos ganaron de esa manera. Y él decía, ¿sí ven? Les gané con el pate perro, que no lo llama así, el parque es el pate perro, el 2 y 1. Entonces tú no te preocupes si cae 2 y 1, tranquilo, Dios sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros. A ti lo que te interesa es saber la soberanía de Dios, el someterme a la voluntad de Dios, me traerá cosas buenas. Punto 2. Me llamó la atención cuando el Señor le dice a Jeremías, baja, versículo 2, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Cuando el alfarero está trabajando en el torno, él tiene que llevar una velocidad constante. Él en el torno no puede trabajar muy rápido. Porque si trabaja muy rápido, ¿qué pasa? Se pierde el barro, se desprende. O sea, gira tan rápido que se va, se desprende de la base en la que estaba ahí anclada. Entonces él tiene que llevar una velocidad promedio, no es muy alta, es suave para ir manejando. ¿Qué pasó aquí? Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Quiénes se alegran al enfrentar pruebas y dificultades? ¿Quién está pasando en este momento una prueba o una dificultad? Diga ninguno. Alégrese. Yo no sé cuál sea su situación hoy en día. Alégrese, sonría. Sonría así de oreja a oreja, que todos digan, uy, no, a este man le va re bien. No importa la circunstancia por la que usted esté pasando, sonría, alégrese, gócese en Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En otra versión dice paciencia. Cuando tú estás tratado por el alfarero, tienes que tener paciencia. Muchos son barro y ya quieren que en 2 segundos ya sea la jarra. Tranquilo, el maestro sabe, el alfarero sabe cómo hacer la vasija, el barro no sabe. El barro lo único que tiene que hacer es que dejarse moldear, dejar que él meta la mano aquí y le haga una figura. Ustedes pueden mirar en YouTube, hay muchos videos de cómo trabajan los alfareros y es algo impresionante. Con una facilidad cogen ese barro y hacen una cosa a la otra y va dándole forma y dije, wow, es algo lindo. Miremos Romanos 15. Romanos capítulo 15,
Versículo 4, parte B. Dice, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con ansiedad hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Sí? ¿Dice eso? Dice que tenemos que esperar ¿cómo? Con paciencia. Dios te promete algo y tú quieres que ya sea todo hecho. Ya tú quieres que Dios haga todo ahí mismo. Y Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Pero Él lo que quiere hacer es que tú tengas paciencia. Y tener paciencia no es fácil, ¿o no? ¿Sí o no? No es fácil. O usted vaya y comience un negocio si no quiere que apenas comience el negocio ya usted quiere taparse en plata. ¿O no? Porque comenzar algo muchísimas veces es complicado. Y uno lo comienza, pero yo les digo, tú quieres que Dios cumpla esa promesa. Paciencia. Paciencia. Tranquilo. Él está tirando los dados. Tú tiras los dados, pero Él sabe cómo van a caer. Pero tú te tienes que llenar de paciencia. Dice, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Qué nos da la esperanza? ¿Pero qué es lo que nos da eso? Las Escrituras nos dan esperanza. O sea que si tú quieres esperar en Dios, saber esperar en Dios, busca la Biblia, la palabra de Dios, léela. Ahí hallarás paciencia en el momento de dificultad. Antes te decía Dios, no importa, alégrate en los momentos de dificultad, porque tarde que temprano lo que yo te he prometido se va a cumplir. Pero tienes que tener paciencia. Si Dios aumenta la velocidad del torno, se echa a perder el barro, se desprende y el poco tiempo que había ganado tiene que volver a comenzar. Así que cuando tú quieres que Dios haga las cosas rápido, yo te digo, más te vas a demorar, porque vas a cometer errores. Mire, ¿cuándo uno comete más errores en la vida? Cuando uno actúa de afán o con ansiedad. Hay algo que yo le aprendí a mi papá. Y es, yo me acuerdo cuando íbamos a mirar las camionetas, él no se afanaba por la primera camioneta que veía. Y mirábamos varias. Y él decía, tranquilo. Y yo le decía, no, pues yo dentro de mí decía, pues compremos ya y una vez esa, ¿qué tal el otro se nos adelante? Y él se relajaba. Y yo no sé, pero siempre la camioneta que miramos terminaba siendo nuestra de la manera, con unas formas de pago todas ilógicas. Pero yo le aprendí eso a él. Él va a ser un negocio, él no se afana. Paciencia, tranquilo. No quiere decir que no haga nada. Se tranquiliza y está ahí paciente. Y muchas veces he tenido que, voy a hacer algo y quieto, Andrés, quieto, oh, toro, oh, así como le, oh, paciencia, paciencia. Porque uno muchas veces cuando no actúa en paciencia se mete en vacas locas, que después ahí sí dice, Señor, sácame de esta, por favor, perdóname, por no tener paciencia. Uno mira primero, listo, ¿lo vamos a hacer, Dios? Sí, listo. Y cuando Él dice, listo, se va a hacer, Él cumple. Paso 3. Se llama corazón. ¿Cómo trabaja el alfarero en el barro? Cuando él va a hacer una vasija, empieza con sus pulgares a hacer un huequito y lo empieza a ensanchar. Ya después de que lo ha ensanchado, empieza a meter su mano. Y para darle la formita esa de barriguita, él coge de abajo hacia arriba y empieza a sacar su mano así. ¿Qué quiere decir eso?
que Él trabaja de adentro hacia afuera. Tú quieres ser moldeado de Dios, moldeado por Dios. Tienes que dejar que Él trabaje de adentro hacia afuera. Cuando Dios empieza a trabajar en tu corazón, prepárate, porque es algo bueno, es una buena seña, porque es algo bueno, porque Él está trabajando. Pero hay veces es difícil, es duro que Él trabaje en nuestro corazón. No nos gusta que Él trabaje en nuestro corazón, nos incomoda. ¿Por qué? Porque cuando Él trabaja ahí en el corazón, es cuando duele, es cuando Él empieza a sacar todo eso que no conviene. Miremos Proverbios 4:23. Dígale al que tiene al lado: Dios tiene que trabajar en mi corazón. Y ahora dígale: yo lo voy a dejar trabajar en mi corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu casa, tu carro, tu finca. No. Dice: sobre todas las cosas, cuida ¿tú qué? Dígalo duro. Corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. He visto como personas que lo tienen aparentemente todo, lo pierden. ¿Saben por qué? Porque su corazón está lleno de amargura y de rencor. Por eso dice la palabra: sobre todas las cosas que hay aquí en la tierra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miremos Marcos 7:20. Marcos capítulo 7 versículo 20. Dice: y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. O sea que si tú ves que de pronto hay algo de esto en tu vida, quiere decir que ¿en dónde está? En el corazón. En el corazón. Y tú y yo necesitamos que el alfarero comience a trabajar ahí, de adentro afuera, y comience a sacar todas estas vilezas que le desagradan a Dios. Los malos pensamientos. Cuando se te vienen esos malos pensamientos, dile: Dios, saca eso de mi vida. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía. Yo tuve que decirle a Dios: Dios, sácalo de ahí, porque no quiero que mi corazón esté cochino. No quiero tener un corazón así. ¿Para qué? ¿Para honrarte de labios? No, yo quiero que mi corazón esté limpio. La sensualidad, dice. El robo. Yo les conté muchas veces que muchas veces robé a la señora de la tienda del frente. Y si no estuviera en los caminos de Dios, créanlo lo que yo sería un ladrón bravo. Sería un ladrón de esos. Y yo creo que sería como un jalador de carro. Pero gracias a Dios no soy eso. Soy un ladrón, ¿saben de qué? De personas para Cristo. Y entonces él llega y dice: robo, asesinato, el adulterio. Cuando tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso trae una maldición generacional a tu vida, que trae ruina a todo lo que haces. Y tú no puedes ver cómo las promesas de Dios vienen a tu vida, porque le estás dando un decreto al enemigo. La avaricia.
cuando deseamos tenerlo todo. Yo quiero tenerlo todo. La perversidad, el engaño, cuando obtenemos cosas con engaño. Hay que tener cuidado porque muchas veces uno ve hasta los niños, están jugando y quieren ganar. ¿Y cómo quieren ganar? Así sea haciendo trampa. ¿Eso qué es? Engañar. A mí me ha pasado con Pablito. He tenido que, me gana y yo, ya gané y yo, Pablo, hiciste trampa. Eso no se hace. Los deseos sensuales. Cuando tú te imaginas cosas, cuando tú miras hombres, mujeres con deseos sensuales, cuando tú quieres, digámoslo así, seducir a otras personas. Esas son cosas que están ahí en el corazón, que le desagradan a Dios. La envidia, el chisme, el orgullo. El orgullo no te deja ver tus errores, tus problemas. Y son cosas que están ahí en el corazón. Todas estas cosas hacen que tu corazón, que lo más importante, que el tesoro que Dios te ha guardado y por el cual Él te ha dicho, guárdalo como un tesoro. Muchas veces nosotros queremos guardar la plata, otras cosas como tesoros, pero Dios te dice, guarda tu corazón. No te dejes contaminar de eso. No te dejes contaminar. Si las otras personas te dicen, ay, venga, caminen, nos robamos esto, eso no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. No te dejes contaminar por eso. No te dejes contaminar por el chisme, por la murmuración. Ay, mire que a mí me dijeron que fulanito hizo esto. Miren, yo evito al máximo los chismes. Veo por ahí que están chismeando. Me voy, me evito. Lo evito. No me interesa. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú quieres que el alfarero empiece a trabajar en tu vida, tienes que someterte a la soberanía de Dios. Ese es el primer paso. Y el del lado, soberanía de Dios. Segundo, paciencia. Tercero, corazón. Y el cuarto y último, hay algo fundamental en todo el proceso del alfarero. Hay dos cosas que pueden echar a perder el barro. Una es el pecado, que es cuando el alfarero tiene barro y le sale por ahí una piedrota. Ahí eso le va a estorbar para poder dejarse moldear. El pecado estorba para que tú y yo nos dejemos moldear por Dios. Y la segunda, vamos al libro de Juan. Juan capítulo 7. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. El Espíritu Santo es un símbolo de agua. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Hay algo que el alfarero necesita, que es fundamental para poder moldear el barro, y es el agua. Sin el agua él no puede hacer nada. Sin la presencia de Dios, el alfarero no puede hacer nada en nuestros corazones. Sin la presencia de Dios, él no puede sacar todo esto que vimos antes. Es necesario que tú y yo tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Es necesario para que seamos cambiados, para que seamos moldeados por el alfarero. Si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo, vas a ser un barro seco que se va a quebrar, que se va a cuartear. Pero ustedes miren cómo el alfarero trabaja. Continuamente él llega y coge, humedece su mano y va tomando el barro y lo está humedeciendo. Lo está humedeciendo. El único que puede penetrar ahí, en lo más profundo de tu corazón y sacar eso, se llama Espíritu Santo. Nadie más. No es ni tu intelecto.
ni las carreras que tú hayas estudiado, ni el trabajo que tengas, ni la profesión que tengas. El único que puede sacar eso de tu corazón se llama Espíritu Santo. Y es necesario, es una necesidad que tú y yo tengamos intimidad con Él. Porque si tú y yo no tenemos intimidad con Él, pasaremos a ser unos religiosos, un barro seco que no sirve para nada. El barro seco no sirve para nada. Ni siquiera el alfarero puede hacer algo con eso. Se estropea. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Quieres ser una vasija de barro espectacular que pueda ser utilizada para el servicio de muchos? Tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo. Tienes que tener intimidad. Es imposible. Es imposible. Yo le decía, Señor, esto fue lo que más me conmovió la primera vez que leí esto. Él llegó y me dijo, la iglesia, mi iglesia tiene que tener intimidad conmigo. Yo soy esa agua que estoy mojando el barro, y yo soy el que hago que el alfarero lo pueda moldear y pueda hacer todo como Él quiere. El Espíritu Santo. Vamos a orar.